Queridos hermanos, venimos durante estos días pensando en algunos temas de importancia para vivir mejor nuestra vida cristiana. Y ayer mirábamos hacia esa Eucaristía que decíamos que tiene que ser en nuestra vida cristiana el centro, el corazón. Decíamos que mientras los otros sacramentos, como canales de riego, derraman sobre nuestra alma para hacerla fértil, la gracia de Cristo, la Eucaristía nos entrega al mismo Cristo. Por eso hoy podemos mirar un poco hacia Cristo Jesús, mirar un poco hacia ese misterio de Cristo. Muchas veces los hombres han querido interpretar a Cristo con categorías humanas a lo largo de la historia. Han querido hacer de Cristo un gran rabino hebreo, un gran maestro, un gran moralista, un gran conductor de pueblos, un hombre ideal o un hombre perfecto, un gran demócrata, un gran socialista, un Cristo guerrillero, un Cristo hippie, Cristo fabricado por la imaginación de los hombres a su gusto. La Iglesia, nos decía el Papa Juan Pablo II en el discurso inaugural de la Conferencia de Puebla, tiene que anunciar la verdad entera sobre Cristo. Y la verdad entera sobre Cristo es la que respeta el misterio de Cristo. Cristo no es solo un hombre, por más que sea un gran hombre, un gran tipo, un modelo, un ejemplo, alguien admirable, el más grande de los hombres. No, Cristo es el Verbo hecho carne. Es Dios que se hace hombre. Si no lo entendemos así, no lo entendemos a Cristo. Incluso muchas veces se ha tratado de llamar, de hablar a Cristo, a lo mejor con la más buena voluntad del mundo, con expresiones que querían significar confianza, el yichí, el flaco, el barbudo, como para decir es un amigo, es alguien que está... No, es mucho más que eso, es cierto, está muy cerca, por la encarnación se hizo hermano nuestro, pero al mismo tiempo es el Señor, es Dios hecho hombre, merece mucho amor y mucha confianza, como amigo, como hermano, pero al mismo tiempo delante de Él se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Mucha confianza, mucho amor porque está cerca, pero al mismo tiempo adoración porque es el Verbo que se ha hecho carne. Carne de una naturaleza como la nuestra, pero sin dejar de ser Dios. Y cuando miramos a Cristo, y por qué no hacerlo de una manera particular aquí, en esta parroquia, en esta comunidad, tenemos que mirar hacia su corazón. El corazón que es el símbolo del amor. Pero mientras que para nosotros, occidentales modernos, el corazón es símbolo del amor como sentimiento. ¿Por qué? Porque en el corazón repercuten los sentimientos. El temor, el amor, la ansiedad hacen palpitar más fuerte nuestro corazón. En cambio, para los orientales, para los hebreos, el corazón era mucho más que eso. El corazón era el centro mismo de la persona. Era el centro donde estaban no solamente los sentimientos, sino los pensamientos y la voluntad y los afectos. Entonces, si lo miramos así, hablar del corazón de Cristo es hablar de todo Cristo. Es hablar de Cristo y de su corazón como símbolo de un amor más alto, más grande. El amor normalmente va unido con los sentimientos, pero el amor es mucho más que un sentimiento. Es algo más grande, más fuerte, más duradero, más permanente. Los sentimientos del corazón humano a veces son como una veleta que cambia con todos los vientos, son como arena movediza sobre la cual no es seguro edificar una casa. En el corazón de Cristo hay mucho más que eso. Es el corazón de Dios, es el amor de Dios por nosotros. ¿Y qué es amar fundamentalmente? No es un sentimiento pasajero, no es un sentimiento lindo. Amar es querer el bien del otro. Y eso es lo que Cristo quiso para nosotros. Miremos hacia Él tratando de descubrir su corazón. El corazón de Cristo en la encarnación.
Podemos pensar ese corazón pequeñito que se va formando en las entrañas de la Santísima Virgen durante 9 meses, y ese corazón que ya empieza a amar a los hombres, que los está amando en el gesto mismo de la encarnación. Nos acercamos a la Navidad. ¿Cuántas veces en la Navidad habremos escuchado aquello? Mirar el niño pobre en el pesebre, qué lindo. Jesús podía haber nacido en un palacio y quiso nacer en un pesebre. Es su humildad. Sí y no. No es tan importante. Porque es cierto, Cristo podía haber nacido en el palacio más rico del imperio más grande de aquel tiempo, era el palacio del César en Roma, por ejemplo. Pero la diferencia que hay entre el pesebre, la pobreza del pesebre y el palacio del César, no es nada si la ponemos al lado de la diferencia infinita que existe entre Dios y el hombre. Ahí está la pobreza de Cristo, que se muestra en el pesebre, pero que es mucho más grande que eso. La pobreza de Cristo, ¿cuál es? Que siendo Dios se hizo hombre, que salvó esa distancia infinita que existe entre Dios y el hombre para tomar una naturaleza como la nuestra. Ese es el amor del corazón de Cristo, el amor del corazón de Cristo en la encarnación. El bajar hasta nuestra naturaleza, cuando nosotros por nuestros pecados le habíamos vuelto las espaldas a Dios, cuando nosotros por nuestros pecados estábamos destinados a la condenación eterna, cuando nosotros por nuestros pecados nos habíamos hecho enemigos de Dios, Dios nos amó y nos amó con un amor concreto, no declamatorio, se hizo hombre. Bajó a nosotros, Dios se hizo hombre para que nosotros fuéramos hijos de Dios. Dios se humanizó para divinizarnos. Ese es el amor de Cristo en la encarnación. Ese es el amor de Cristo en la Navidad, en el pesebre de Belén. Descubrir el corazón de Cristo en el silencio de esos 30 años, en los cuales, en la pobreza, en el trabajo, en la vida de familia, en el silencio Él se prepara para salvarnos, hasta que llega en el momento y entonces, impulsado por el Espíritu Santo, empieza a anunciar el reino de los cielos. Allí también está el corazón de Cristo, en su predicación, en su enseñanza. Bajó hasta nosotros para enseñarnos el camino del cielo, para mostrarnos ese camino, para enseñarnos la verdad que salva, el único camino. Ahí está el amor de Cristo, en el ser maestro de verdad, maestro de la única verdad, en un mundo lleno de oscuridad, de mentira, de pecado, de error. La verdad de Cristo, que es la que nos muestra el camino, ese camino que a veces es difícil, porque cuando Cristo dice la verdad y cuando la Iglesia transmite la verdad que Cristo ha enseñado, no lo hace para cosechar el aplauso de los hombres, no lo hace para juntar los votos de la mayoría, no lo hace para complacer. San Pablo decía: no predico un evangelio para el gusto de los hombres. Pero incluso cuando la verdad nos duele, cuando la verdad se hace dura, cuando la verdad nos muestra el camino difícil, es un acto de caridad y es una verdad que nace del amor. Aquel que habla a la gente con palabras que adulan los oídos, aquel que promete en la tierra paraísos, aquel que dice solamente palabras dulces, en el fondo no ama, está mintiendo, está engañando. Cristo, que enseña con palabras que, como decía San Pedro: Señor, ¿dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cristo, al cual cuando los judíos habían mandado meterlo preso y vuelven los soldados de la guardia del templo con la cabeza gacha, ¿y qué? ¿No lo han traído? Nunca un hombre habló como ese hombre, responde. Ahí está el amor del corazón de Cristo. En la encarnación, que se prolonga en el silencio de Nazaret, en la palabra que enseña la verdad, que es la luz que nos muestra el camino del cielo. Ahí está el corazón de Cristo. El corazón de Cristo con los enfermos, todos aquellos que se acercan a Jesús.
el leproso cuya carne se cae a pedazos como si se estuviera pudriendo en vida, el ciego del nacimiento, la hemorroísa, todos aquellos que rodean al Señor. Señor, tú puedes curarlo. Señor, que vea aquel paralítico que yace a los pies de Jesús. Los leprosos a los cuales Cristo dice quiero, queda limpio y vuelve a ser su carne como la carne de un niño. La compasión del Señor ante los enfermos, ante el sufrimiento, ante la miseria de los hombres. Cristo que llora ante la tumba de Lázaro. Cristo que vence la muerte cuando se emociona ante aquella viuda que acompaña a su hijo al cementerio. Cristo que siente el hambre de aquel pueblo y entonces multiplica los panes para darle de comer. Cristo que, como lo decíamos el otro día, transforma el agua en vino en Caná para bendecir el matrimonio y para la alegría de una fiesta, para que no falte la alegría en esa fiesta. Allí está el corazón de Cristo. Pero ese Cristo que cura a los enfermos y que expulsa a los demonios, esos milagros de Cristo, al mismo tiempo que son una prueba de Dios de la verdad que tienen las palabras de Cristo, esos milagros de Cristo son un símbolo de la misión que Cristo tiene entre nosotros. Esos milagros son simbólicos, no porque no sean reales. La lepra del leproso es una real miseria en su cuerpo y en su carne herida, pero esa lepra del cuerpo es una imagen de la lepra del alma, que es el pecado. Y Cristo, al curar al leproso, muestra que Él es el que limpia la lepra del alma, que es el pecado. Cristo vino para librarnos del demonio, de la obra del demonio, que es el pecado, y de las consecuencias del pecado. Vino para librarnos del demonio, y Él vence al demonio, lo vence en las tentaciones, lo vence cuando expulsa a los demonios que poseen a los endemoniados, vence las consecuencias del demonio, es decir, perdona los pecados, limpia el alma de los pecadores y vence las consecuencias del pecado, la enfermedad, la miseria y sobre todo la muerte, con la resurrección de Lázaro, aquel milagro enorme. Señor, 4 días lleva, ya huele mal, abran el sepulcro, Lázaro, sal fuera, y aparece Lázaro, vuelto a la vida y sobre todo con su propia resurrección. Cristo viene a traernos la vida y por eso vence a la muerte del cuerpo, como un símbolo de aquel que vence la muerte del alma, aquel que nos comunica la vida eterna. El corazón de Cristo en su amor por los pecadores. Cristo le echaban la culpa los fariseos, aquellos que se creían justos, que se creían santos, que se creían limpios. Se rodea de mujeres de mala vida y de publicanos, es decir, de ladrones. Y es cierto, toda esa miseria humana es la que rodeaba a Cristo y la que lo va a rodear hasta el final en la cruz. Pero Cristo se acerca al pecador, a la adúltera, a la prostituta, al publicano, al ladrón, al miserable, no para dejarlo en el pecado. O sea, Cristo baja hasta el fondo de la miseria humana para levantar a los hombres de la miseria. Cristo pide la conversión del pecado. Allí está el amor del corazón de Cristo, en esas palabras de perdón, vete y no peques más, en esas palabras consoladoras que dirige al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero así como el corazón de Cristo está en la mansedumbre, esa mansedumbre que se muestra también en su amor por los niños. Los apóstoles empiezan a apartar a aquellos niños que rodean a Cristo, como en estos días en tantos barrios los niños se juntan, se reúnen alrededor de los catequistas o de los misioneros, se prenden de la mano, se prenden del hábito. Así se reunían alrededor de Cristo y los apóstoles decían, le están molestando al Señor, váyanse, dejen que los niños vengan a mí. Como cuando aquella hemorroísa quiere tocar para ser curada el manto de Cristo y Cristo dice, ¿quién me ha tocado, Señor? Todo el mundo te toca, todo el mundo te apretuja. Todos querían estar cerca de Cristo, sentían de alguna manera aquella fuerza que sale de Él. Hay mansedumbre, compasión, hay perdón,
para el pecador arrepentido. Pero hay dureza también. Enfrente a los hipócritas, enfrente a los fariseos, Cristo, como tiene palabras de dulzura y de perdón para el que es humilde, para el que se reconoce pecador, Cristo tiene también palabras muy duras. Sepulcros blanqueados, hipócritas, raza de víboras, vuestro padre es el diablo, ay de vosotros. Cristo tiene palabras muy duras para aquel que escandaliza, para el que corrompe a los niños. Más valdría que le ataran una rueda de molino al cuello y que lo arrojaran al mar. Y Cristo, que es capaz de perdonar las ofensas que se le hacen, cuando ve que se profana la casa de Dios, toma un látigo para echar a los mercaderes que estaban ensuciando el templo. Y es el mismo Cristo, el Cristo manso y el Cristo fuerte, el Cristo que perdona y que tiene palabras de dulzura, y el Cristo que tiene palabras que son como un látigo en su mano. Y las dos, la palabra dulce que dice te perdono, que dice dejad que los niños vengan a mí, nace del mismo Cristo que dice sepulcros blanqueados, raza de víboras, y las dos nacen de la caridad. Cuando Cristo acaricia con palabras suaves y expresa el perdón, lo hace porque ama. Cuando Cristo golpea a los fariseos con las más duras de sus expresiones, lo hace porque ama, porque está tratando de romper la cáscara que encierra esos corazones endurecidos. Allí está el corazón de Cristo, en los pobres, en los enfermos, en los que tienen hambre, en los pecadores, e incluso en aquellos que son sus enemigos. Con qué dolor reprocha Cristo el beso de Judas diciéndole, amigo, ¿a qué has venido? Con ese corazón de Cristo, como ese corazón de Cristo que se va a expresar también después de la resurrección, cuando diciéndole al Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas?, le está recordando que lo negó 3 veces y al mismo tiempo le está diciendo que lo perdona. Pero ese corazón del Señor, tal vez en nada podemos verlo mejor, más real, más fuerte, que en aquellas imágenes que lo muestran con todo. Aquella imagen del Jueves Santo que ayer recordábamos, aquella última cena donde el Señor, sabiendo que va a volver al Padre, quiere sin embargo quedarse entre nosotros y parte el pan y lo consagra, es decir, lo transforma en su cuerpo y en su sangre. Cristo que parte el pan y Cristo que hace de ese pan Eucaristía, es decir, Él se hace presente escondido bajo las apariencias del pan y del vino. Y decíamos ayer que ese misterio, al mismo tiempo que es un tremendo misterio de fe, es un misterio de amor, porque esa locura aparente de la Eucaristía, de Dios que se hace pan, solamente puede nacer de un amor muy, muy grande, del amor infinito, del corazón infinito de Dios que quiere quedarse entre nosotros. ¿Y de qué manera nos ama Cristo desde la Eucaristía? No con palabras, no como los hombres que tantas veces aman con las palabras, con la lengua, con las promesas, con las adulaciones, con las mentiras. Cristo nos ama en silencio desde el sagrario, en silencio desde la hostia blanca que se levanta en cada misa, en silencio desde la hostia que viene al alma de cada uno de nosotros. Allí está expresado el corazón de Cristo en la Eucaristía. Y luego el corazón de Cristo en la cruz. El monte aquel de aquel viernes y sobre el monte 3 cruces. La cruz de Cristo que muere entre 2 ladrones como si fuera otro ladrón más. Y el soldado romano que se acerca a Cristo para ver si ya está muerto y clava la lanza en el costado del Señor, y de ese corazón abierto brotan sangre y agua, es decir, suero, porque ya no quedaba una gota de sangre en el corazón de Cristo. No le bastó hacerse hombre por nosotros, bajar hasta nuestra miseria. No le bastó morir en la cruz por nosotros, sino que como un símbolo quiso dar hasta la última gota de su sangre para lavar nuestra alma manchada por los pecados.
Ahí está el corazón de Cristo, ahí está todo Cristo, en ese corazón que aparece coronado de espinas por el dolor que le cuesta nuestra redención, y en ese corazón que aparece coronado por un fuego ardiente como símbolo de un amor intenso, de un amor que es fuego. Y luego aquella otra imagen, la de Cristo cuando va a morir en la cruz, y junto a la cruz un pequeño grupo, solo un hombre, Juan, y algunas santas mujeres, y entre esas mujeres la Virgen Santísima. La Madre de Jesús que está junto a la cruz con el dolor tremendo que puede tener una madre que ve morir a su hijo clavado en la cruz, pero al mismo tiempo, como nos dice el evangelista que es testigo de aquella escena, María estaba, es decir, estaba de pie junto a la cruz. No tirada, desmayada, llorando, sacudiéndose como una histérica por el dolor, sino venciendo al dolor. María estaba de pie junto a la cruz. Y mientras que las tinieblas cubrían la tierra por la muerte próxima de Cristo, solo había una luz de esperanza que se reflejaba en el corazón de María. Y entonces Cristo, que desde la cruz mira a la Virgen y a San Juan y le dice: hijo, esta es tu madre. Y dice: madre, este es tu hijo. Y en San Juan, como toda la tradición de la Iglesia lo ha interpretado, Cristo nos estaba viendo a todos nosotros. No le bastó hacerse hombre, no le bastó morir en la cruz, entregar hasta la última gota de su sangre, no le bastó hacerse pan para estar presente entre nosotros en el silencio del sagrario y ser alimento nuestro en la Eucaristía. No le bastó con todo eso, quiso regalarnos lo mejor que tenía, lo más grande, y nos entregó a su madre para que fuera madre nuestra desde el cielo. Son las mejores imágenes del corazón de Cristo. El silencio de la Eucaristía, el sufrimiento de la cruz y el amor de esa madre que pasa a ser en adelante madre nuestra. De esa madre que nos engendra junto a la cruz. Nosotros somos sus hijos, nosotros pecadores, como le decimos cada vez que rezamos el Ave María. Ella fue madre de Cristo virginal y milagrosamente, sin que esa maternidad quitara incluso el signo físico de su virginidad, engendró a Cristo sin dolor, pero en cambio a nosotros nos engendró con dolor, con el dolor de la cruz de Cristo. Y ella estaba allí, siendo madre nuestra, engendrándonos para que naciéramos a la vida de la gracia, para que volviera a haber vida en nuestra alma muerta por el pecado. Somos los hijos que le hemos costado a la Virgen dolores de parto y más que de parto, y precisamente por eso somos hijos que ella ama desde el cielo. Pensemos un poco en todo esto. Pidámosle al Señor que nos ayude a mirar el crucifijo y la Virgen, y la hostia blanca y el sagrario, y a saber leer el Evangelio y descubrir en cada página al corazón de Jesús. Descubrir ese amor inmenso de Dios que vino hasta nosotros para que nosotros fuéramos hijos de Dios. Y preguntándonos, si Cristo me amó así, ¿de qué manera tengo yo que responderle? ¿De qué manera tengo que responder yo a ese amor de Cristo por mí? Cuando yo era enemigo y estaba hundido en el pecado y en peligro de condenación eterna, Él me amó, y para que dejara de ser enemigo y fuera amigo, y para que dejara de ser condenado y fuera hijo de Dios y divinizado, Él vino hasta mí e hizo todo lo que hizo. ¿Cómo puedo responder para no ser ingrato a ese amor del corazón de Cristo? Mirando, como dice San Ignacio, al Señor crucificado, decir: ¿qué hizo Cristo por mí? Me amó y se entregó a la muerte por mí. Y después mirar hacia mí mismo y decir: ¿y yo qué tengo que hacer por Cristo? Es lo que trataremos de meditar mañana, mirando hacia la mejor respuesta que en un corazón humano pudo jamás haber, hacia el amor de Cristo. Mirar al corazón de María y pedirle a ella que nos dicte la respuesta.